tiene la educación, pero la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Filosofía y Letras ha sido una facultad que por tradición ha estado volcada en el teatro, aunque es verdad que a veces estando en un pasillo frente a otro, una puerta frente a otra, no hayamos sabido qué era lo que estábamos haciendo. Claro, nos habéis pedido que hagamos una breve presentación y a ello me tengo que referir. Claro, ya desde la última década del milenio anterior, del siglo pasado, las áreas de latín y griego de la facultad se llevaban a los alumnos a Segovia cuando estaban empezando los festivales de teatro grecolatino, y era una de las experiencias que los alumnos de primero de las filologías realizaban con sumo gusto, porque era ese acudir a Segovia, disfrutar de un día celebrando el teatro clásico con unas vacantes maravillosas que pudieron ver en ese momento, y de todo eso además surgió el aula de teatro clásico de la Universidad de Alicante. En ese momento existía la maravillosa aula de teatro dirigida por Juan Luis Mira, y posteriormente el aula de teatro clásico, donde empezamos a hacer Maripaz y yo mismo, a llevar adelante todo eso que ella ha desarrollado, esas traducciones que hemos realizado de tragedia, de comedia, las representaciones y todo lo que ha venido después. Y claro, también aprovechando la jornada, pues el área de clásicas, las áreas de latín y griego, cuando se reformaron los planes de estudio y su adaptación a los nuevos tiempos de Bolonia, al tener la oportunidad, gracias al resto de las filologías, de disponer de un itinerario completo de clásicas, lo que analizamos era qué podíamos ofrecer que sirviera justamente para todas las filologías. Y por eso apostamos por el teatro. El itinerario es exclusivamente de teatro, tragedia y comedia, tanto latina como romana, y una última asignatura dedicada a algo que no tiene una asignatura igual en todo el sistema universitario español y apenas en el sistema universitario mundial, que es dedicarse al drama latino del medievo y del Renacimiento. Entonces, por lo menos da una pincelada, disponer de esos elementos con los que se pueda trabajar. También hicimos algo que entendimos que era muy importante, y es que dentro de las competencias que había que desarrollar es aquello a lo que ya se han referido tanto Fernando, que a ver si termina en un año la tesis doctoral que nos ha estado anticipando en su intervención, como lo que siempre es imprescindible, que es que el alumnado no solo estudie ese teatro del pasado, cómo se realizaba en el pasado, y ahora me voy a referir de una manera muy directa. No he querido participar antes, pero me voy a permitir entrar un poco en el debate anterior, y así no nos alargábamos, que es que se puedan convertir en ayudantes de dirección. Es decir, cómo hacer desde sus estudios filológicos que participen realmente, puedan participar en nuevos montajes escénicos. Obviamente distinguiendo, como ya se ha hecho referencia, que se pueden intentar montajes arqueológicos. Esto ya sería un montaje de tipo erudito que quiere trasladarnos al pasado de cómo podían ser esos festivales antiguos de teatro. Pero luego lo que supone la parte didáctica, o simplemente el teatro, me van a permitir decirlo así, comercial de hoy en día, que pueda funcionar, que sea atractivo al público, que el público lo entienda, pero desde principios fundamentales. Me quedo con la frase de Maripaz diciendo todo está en el texto, y efectivamente de eso trata, y iré muy rápido, mi intervención. Todo lo tenemos en los textos tal y como nos han sido transmitidos. Pero antes de decir todo esto, ¿nos escuchan? Vale, perdón. Todo esto parte de una cuestión que también es esencial y que los últimos estudios realmente es del año 2022, la historia literaria de Roma de Florence Dupont, pero que tiene una larga trayectoria de dedicarse a los estudios dramáticos de la literatura latina, también griega, pero esencialmente latina, desde unos presupuestos de la antropología. Desde la cátedra de Filología Latina de la Sorbona, que ha detentado, hace muy poquito que se ha jubilado, ella se ha preocupado por ver cómo algo, porque lo que no tenemos que olvidar en ningún momento,
para no perderlo de perspectiva, es que el teatro, tal y como lo conocemos nosotros, tal y como lo conocemos en la cultura occidental, es un invento griego. No se ha inventado el teatro en otro lugar y el teatro que tenemos es un invento griego, como Raimon nos ha estado mostrando cómo va a llegar esa aculturación también a través de la cerámica. Y claro, es un invento griego y de ahí los trabajos de Roche, cuando habéis mencionado precisamente la sociología cultural y la antropología tienen mucho que decir en esto, porque es un espectáculo. La puesta en escena es esencial y, por lo tanto, hay que insertar esa representación dramática, ese invento que es el teatro, que viene de una cultura, que ha nacido para esa cultura y se inserta en esa cultura, esos problemas que hemos visto en la primera de las presentaciones, que supone que esto nace en una democracia, la democracia ateniense, realmente para ese tipo de cultura y que ni siquiera toda la cultura griega comparte ese interés por el teatro. Luego, cuando se traslada a Roma, y de ahí el interés de Florence Dupont, hacen una adaptación. El texto procede de Grecia, el texto es adaptado, se hace una versión, pero al final es una adaptación, son los ludi lo que se van a desarrollar. Y ahí venía la pregunta, que no hace falta que me conteste, sino después Raimon. Lo que es interesante es ver cómo esas piezas tan estupendas que se nos han presentado, cómo se pueden acomodar a lo poco que sabemos desde el punto de vista de la sociología cultural y de la antropología del mundo ibero o del mundo peninsular en el que se está insertando. Es decir, qué tipo de espectáculo en esas sociedades pudieron recibir esa influencia del teatro griego. Porque lo que sí que sabemos por Apolonio de Tiana es que cuando les llevaron una tragedia griega tal cual, con las máscaras y los coturnos, todo el público salió corriendo de manera inmediata y los balbos se quedaron con 2 pares de narices porque nadie quería escuchar ese tipo de representación teatral. Realmente les asustó. Les asustó. Hoy en día diríamos, es como si de repente alguien que nunca ha visto una drag queen de los carnavales de Canarias la viera aparecer en escena y saldría espantado. De repente, esto, ¿qué es lo que está sucediendo en ese momento? Bien, por lo tanto, todos esos elementos tienen que ser puestos en marcha. Esto es lo que llevamos intentando, llevamos desarrollando, esa es la apuesta. Y claro, hay que aprender a trabajar con el texto, completamente de acuerdo. Hay que leerlo, porque leer una comedia sin más, dice, ¿dónde está el chiste? Y llega el actor, llega el director dramático, te lo lee, lo representa y de repente aflora esa comicidad, aflora ese movimiento, pero dentro de la idea fundamental de Florence Dupont. Claro, ¿qué son nuestros textos clásicos? Y ahora ya me refiero a unos textos y especialmente a los textos plautinos. Pues realmente es la grabación, entre comillas, que nos ha llegado de algo que tenía auténtica naturaleza cuando estaba representándose. Y como también se ha dicho, no tienen acotaciones dramáticas, no hay texto técnico. Que el texto está dentro del propio texto literario, dentro de los propios versos. ¿Cuándo se han colocado y cómo? Esa es una de las discusiones. Varrón limpió y redujo a una veintena las comedias plautinas cuando conservábamos más de un centenar. Por lo tanto, ahí hay todo un grave problema de transmisión. No había derechos de autor, simplemente había un honor cuando se era aristocrático porque se recordara a ese autor, había un monumentum frío. Esa es la cuestión que se pone desde la antropología de Levi-Strauss, la cultura caliente, la cultura fría. El teatro lo demuestra de una manera palmaria. Estamos ante una cultura caliente cuando se está representando, pero el texto es una cultura fría. De ahí que ahora estamos debatiendo filólogos sobre este asunto, porque la historia de la literatura vista solo desde el texto y olvidándose que el teatro es un espectáculo y que se debe al espectáculo, a veces nos hemos olvidado de esos elementos que aparecen ahí. Voy a ir ahora muy rápido. Lo que tenemos, ¿y esto cómo se hace? Pues buscando los elementos de la acotación teatral a partir de los signos que aparecen en el propio texto y que nos van a llevar al desarrollo de la versión. Es decir, toda alteración que se produzca
en un texto para poder ser llevado a escena hoy en día debe estar fundamentada en el propio texto. No debe haber gratuidad y podemos buscarlo, todo está en el texto. Habrá signos lingüísticos expresivos que nos están marcando esa gestualidad que van a desarrollar, para centrarme solo en esto, la gestualidad de los actores, signos lingüísticos directos con significación precisa. Todos estamos acostumbrados a leer en las comedias "me voy". No hace falta decir "me voy", con que se vaya, que diga adiós, cuando lo está diciendo después. Ese tipo de cuestiones que permiten suavizar el texto, trabajar con él, adaptarlo, modernizarlo. Bien, las definiciones voy a saltarlas, como esto además puede luego ser visto. Los signos lingüísticos expresivos son toda la serie de interjecciones que pueden aparecer, saludos, maldiciones, juramentos. Los signos lingüísticos directos son esas indicaciones abiertas de mímica, gesto, del tono, el movimiento escénico, todo lo que aparece directamente en ese texto, que la propia Florence Dupont también, o Molina en su edición de Aulularia, donde lo aplica de una manera sistemática, nos demuestran que, y ahí viene la cuestión, incluso hay texto escénico que se ha incorporado al texto dramático posteriormente, precisamente para facilitar la reproducción posterior, pero que nos lo podemos saltar hoy en día convirtiéndolo en acotación escénica. Por supuesto, hipercaracterizaciones con repeticiones de la misma indicación escénica y, para ir de una manera muy rápida, traía varios ejemplos, pero me voy a fijar solo en alguno. En el comienzo de Aulularia, una indicación de movimiento que aparece en los versos 2 y 3, «Ego larsum familiaris esac familia, unde exeunten me aspexistis». Bueno, la traducción literaria, yo soy el lar familiar de esta casa de la que me habéis visto salir. Bien, pues bueno, convirtámoslo en una acotación que sea mucho más dinámica y más directa. El lar sale de casa de Euclión. Yo soy el lar familiar de esta casa. Suficiente. Con todo esto aplicado de manera sistemática, en la traducción, en la versión, convertimos las obras en algo mucho más ligero, más adaptado. Y luego, por supuesto, viene el trabajo de directores y de actores, como aquel, y con eso voy a terminar, como aquel, y salto estos ejemplos. Sucede lo mismo con los apartes. Maravilloso Séudolo de Andrés Vinaches, donde convertimos el séudolo en un cabaret. Porque como se cantaba, si lo queremos traer a la contemporaneidad, cómo lo teníamos que llevar con la música en directo, y el texto era el de Plauto. Simplemente habíamos aplicado toda esta metodología, luego sacamos la edición correspondiente del texto para los festivales de teatro grecolatino y la adaptación que llevaba. Y luego con ese personaje maravilloso que inventó Andrés, que fue el asterisco. Para las notas, que hubiera un personaje que eran las notas a pie de página que todos leemos en una edición o en una traducción de nuestros textos clásicos. Y muchísimas gracias.